13, 14 y 15 de septiembre, Fiesta Nacional de la Cosechadora. Sábado 14, conferencia a cargo del doctor Adrián Cormillot. Sábado 14, presentación exclusiva de Destino San Javier. Domingo 15, show único para Finaco de Los Rojas. Y además, sorteos especiales por 360.000 pesos. El servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra piensa en vos y en tu bebé. Ofrece guardias ginecológicas y obstétricas permanentes, células madres y fertilización asistida. Clínica Parra, Boulevard Roca y 25 de mayo, Rafaela. Crecer, la tarjeta de beneficios de UPCN. Descuentos en más de 500 comercios y marcas de toda la provincia de Santa Fe y de Argentina. Porque siempre pensamos en vos, UPCN pensó en crecer. Bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanos, este ciclo de entrevistas 2019. Bienvenido, Oscar, hoy con un nuevo entrevistado. Así es, Barbie, ¿cómo te va? Muy buenas noches y muy buenas noches también a todos los televidentes. Efectivamente, hoy nos acompaña Diego Turco, un reconocido empresario de la región, radicado hace más de 3 años aquí en la ciudad de Rafaela, pero que ha tenido y tiene distintas facetas porque ha pasado por el campo de la política, ha estado, podríamos decir, en lo institucional y en lo privado. Y de eso vamos a hablar en la noche de hoy. Así es. Diego, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por elegir para esta nota. Bueno, Diego, la empresa HIT Lubricantes, una empresa familiar que surgió en 1957, si mal no recuerdo. Bueno, primero funcionó en Angélica y después se trasladaron aquí a la ciudad de Rafaela. Contanos un poco cómo fue ese proceso y esa decisión de trasladarse y traerla aquí. Bueno, la fábrica en realidad era el taller de mi viejo. Oscar ubica, digamos, porque atrás vivía la abuela y su familia cuando arrancó en Angélica. Eran casi patios, digamos, que se unían por centro de manzana. Era el taller con que mi viejo me educó a mí, a mi hermano, y armamos el núcleo familiar. Con ese formato de taller hizo su primera herramienta de engrase, que en aquella época se la suministraba a fábricas de cosechadoras. La Argentina llegó a tener más de 40 fábricas de cosechadoras, esto como para poner ahí un símbolo de lo que fue la industria nacional para esa época, y a partir de ahí nos fuimos desarrollando. Crecimos, escuela técnica en Rafaela, fuimos logrando algunas cuestiones que nos iban ubicando en actividades que tenían que ver con lo metalúrgico, pero también con otras actividades complementarias dentro de mi vida, hasta que en un determinado momento es como que reenfoqué esta idea de hacernos fuerte o tener la posibilidad de poder vivir solo de esto, y así fue como transcurrió mucho tiempo en Angélica, con muchas crisis, con muchos trabajos compartidos entre el sector público y el sector privado, entre actividades complementarias como la comunicación, la puesta en marcha de una radio, de un canal local, de un montón de actividades propias del entusiasmo de los emprendedores, digamos, hasta que en esta última etapa, ya hace más de 3 años, lograr consolidar una empresa ya en un ámbito jerarquizado, como es el Parque de Actividades Económicas, que además me da hoy la posibilidad de ser presidente del área, en una empresa que pudo lograr algunos estándares también, podríamos decir, de características lindas para poder trabajarlas, un lugar súper habitable, armonizado con el medio ambiente, con una serie de cuestiones que son los objetivos básicos de todos aquellos que amamos la industria, ¿no? Más allá de esas especificaciones, Diego, podríamos decir que tu padre en su época fue un autodidacta y que vos de algún modo también seguiste ese legado, porque vos lo mencionabas para no poner todos los títulos. Hoy presidís, como bien marcabas, el Parque de Actividades
actividades económicas, pero tuviste un pasado en la función pública aquí en la Municipalidad de Rafaela y como también vos marcabas, dentro de lo que es la comunicación, dirigiendo una radio, emprendiendo proyectos televisivos, digo, siempre hubo allí una mezcla entre la actividad propiamente dicha familiar y empresarial, pero también esa inquietud por lo social, ¿no? Sí, a lo mejor siempre motivado por el estímulo, digamos, por estas cuestiones de que uno puede hacer cosas que le gustan, pero que también les sirvan a otras personas, ¿no? Y en las comunidades chicas, podríamos citar también en Rafaela, todo es muy cercano y eso es una ventaja porque rápidamente toda aquella persona que tiene un espíritu de participación encuentra un lugar en el mundo, un lugar en su lugar para poder hacer cosas. Y está dentro del espíritu industrial. En realidad el espíritu industrial es un espíritu de transformación permanente. Vos tomás algo y enseguida lo querés convertir en otra cosa. Y así sucede en muchas cuestiones. Mi vocación por la fotografía me fue llevando a la parte de la comunicación, el espíritu siempre asociativo de no poder hacerlo solo, hacerlo grupalmente. Ahí nació la FM comunitaria en su momento, el canal de cable, cuestiones vinculadas al cooperativismo. Incluso en esta idea autodidacta hay, que vos mencionabas, yo diría que hay más una idea de aprendizaje alternativo, por así decirlo, porque mi gran formación como dirigente creo que la pude hacer después del servicio militar, aquel servicio militar en la colimba del año 82, que fue una de las peores colimbas para los argentinos. La posibilidad de ser dirigente dentro del Banco Horizonte Cooperativo, que venía de una caja de crédito local, que en Angélica era la San Vicente, y a partir de ahí vos te vas formando en un mundo que tiene que ver con lo económico, pero lo económico social, con un perfil que no son los números estrictos, no son las ganancias estrictas, sino con un modelo mucho más distributivo, ascendente, de encontrar herramientas para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Bueno, y también comentabas al principio, bueno, todo este espíritu innovador que tuvo la empresa por las épocas de crisis que ha tenido que pasar y a poder haber subsistido durante 60 años. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque además en el medio han recibido la certificación de calidad también de las normas ISO. Eso también es un dato importante para una empresa pequeña y también un premio por el asociativismo que mencionabas antes con otras empresas para la exportación. Eso podría ser que fue la etapa posterior al 2002. Anteriormente siempre fue una empresa muy chiquita, comenzamos a exportar. Laburaba mi viejo, Pablito, Juan, yo, éramos 3 o 4, hicimos la primera exportación a Paraguay, mi hermano, que estuvo un tiempo, se fue, volvió. Ahí tenía una característica de empresa mucho más chiquitita, mucho más acotada. El 2002 me sorprende siendo funcionario público en una crisis muy profunda que vive la ciudad. Yo ya estaba radicado hacía varios años en Rafaela y nos lleva a cerrar virtualmente la empresa, ¿no? Tal vez también era tan fuerte el compromiso de la función pública que hacía que uno además tuviera que desatender lo que tenía como actividad privada. A partir de ahí rearmamos con las 2 o 3 personas que quedaron trabajando en la empresa. Es como que generamos el acceso al seguro de desempleo, pudimos sobrellevar esa instancia de los meses más difíciles que fueron tipo octubre, marzo del 2001-2002 y sin desatender la función pública empiezan a aparecer nuevas, como una nueva manera de interpretar al país, digamos, y a ponerlo en marcha, ya gobierno de Duhalde, y a partir de ahí nosotros ya en mayo, a pocos meses que había explotado la Argentina, ya había un tipo de cambio más competitivo, una serie de condiciones. Nos juntamos con más de 10 empresas de la ciudad de San Francisco, todas del rubro canal ferretero, fabricantes de herramientas, y decidimos armar un grupo
un consorcio de cooperación, un grupo asociativo, y eso nos permitió rápidamente volver a recuperar terreno, tener vendedores en común, poder viajar al exterior, tener las primeras exportaciones y después tamizando ese grupo, algunas empresas con más posibilidades de vender que otras, nos permite empezar a encontrar un modelo, digamos, de gestión mucho más óptima a lo que era el requerimiento internacional. Y ahí llega, hace 13, 14 años, el hecho de certificar ISO 9000, llega este formato de consorcio de cooperación que funcionó hasta hace 2 meses, o sea, prácticamente 18 años. Y eso les dio la posibilidad también de expandirse en toda Latinoamérica. Proyectarnos, que es un poco el espíritu de lo que no debería abandonar el Estado, es decir, arraigar a las empresas y crearle condiciones para que puedan proyectarse. Es decir, la escasez de dólares es uno de los temas fundamentales. Es que no es lo mismo una empresa, ya sea que esté radicada en Angélica, en Rafaela o en cualquier localidad, que vaya sola a competir al mercado, que se vaya en grupo, incluso hasta para discutir los precios dentro del mismo país, ¿no? A nosotros nos facilitó mucho porque empezamos a tener profesionales del comercio exterior y lo compartíamos entre todos, hacíamos viajes en común, el costo era mucho menor y la solución para el cliente del exterior era mucho mejor porque vendíamos como una sola empresa. Entonces podía llevar un producto de cada uno que podíamos satisfacer esa necesidad. Solos no lo podíamos hacer. Internacionalizarte te pone a jugar en una liga mucho más exigente, con un montón de cuestiones que tienen que ver con países que tienen toda una herencia exportadora, como los países europeos o los países o Estados Unidos, y países que son competidores a través de su mano de obra y de su bajo costo, como es China. Y en ese juego vos tenés que empezar a encontrar cómo sobrevive tu producto y le vas agregando mejoras para poder hacerlo. Si uno toma ese espíritu asociativo y le suma las otras integraciones asociativas que tiene nuestra ciudad y nuestra región, que es la Cámara de Comercio Exterior, el INTI como espacio tecnológico de apoyo, uno empieza a encontrar que tiene un soporte, el mismo centro comercial industrial, empieza a tener un soporte más grande a lo que una empresa individualmente podría hacer, y acá lo logra grupalmente. Bueno, de hecho, las políticas públicas de la Municipalidad de Rafaela en sus distintas intendencias, en conjunto con instituciones como el propio centro comercial, se han preocupado y se preocupan permanentemente por alentar a las pequeñas pymes, a los empresarios y comerciantes en este mundo, ingresar en este mundo del comercio exterior y de la exportación. Por eso es muy válido tu relato, Diego, para aquellos que están iniciándose en esta actividad. Cuando uno comienza a transitar el camino del comercio exterior, más allá de mejorar cada día el producto y más allá del consorcio del que vos hacías referencia, uno tiene también que estar siempre muy atento a cómo es el desarrollo de las economías en los países en los que exporta, o solo importa la economía del país que produce ese producto. Bueno, en realidad se integran muchos factores. Por supuesto que el factor más importante es el nacional, es tener herramientas que te permitan ser fuerte en tu mercado interior y a partir de ahí proyectarte. Yo siempre digo que a la industria desde el Estado hay que promoverla, hay que vincularla, hay que asociarla y hay que proyectarla. Y son 4 acciones que parecen sencillas, pero da mucho trabajo incorporarlas como un todo. Yo creo que es muy importante ser fuerte en tu mercado interno. Eso te va dando, digamos, la dinámica de lo que después te permite proyectarte. Entonces, sí, cuando uno hace comercio exterior, después empieza a mirar afuera para entender en qué lugar yo puedo ser competitivo, ¿no? Y siempre hay un elemento que es muy condicionante. Uno puede construir mucha calidad, puede creer que tiene calidad y a veces no la tiene, pero el precio es un elemento determinante. Entonces, tu macroeconomía tiene que tener elementos claves para que vos puedas
trasladarte y proyectarte. Y para poder proyectarte tiene que haber condiciones fundamentales de la inversión permanente. Es decir, no existe una empresa que haga un producto y sobreviva toda su vida. Es decir, haces un producto y ya alguien está compitiendo con vos y seguramente lo hizo antes y vos tenés que estar pensando permanentemente cómo adecuarte a ese modelo. Entonces, la inversión es un elemento, digamos, sistémico que va pegado al modelo de desarrollo de la empresa, ¿no? Diego, vos hablabas de inversión y bueno, retomando un poco lo que hablábamos al principio, la empresa surgió en Angélica. Nosotros teníamos contacto en otro programa de la producción con Tino Muñoz, el presidente actual de la localidad, quien tiene aspiraciones de poder generar un parque industrial, quizás es una zona industrial, para también que sea una cuestión de generar empleo. ¿Eso cómo lo ve usted en estas localidades pequeñas, particularmente en Angélica? Bueno, desde lo personal lo veo con mucha angustia porque para mí en lo personal fue un proyecto fracasado, o no sé si el término es tan contundente como fracasado, pero entiendo que tuvimos con otra empresa que era Valplas la posibilidad de aperturar un parque, de darle contenido, porque entiendo de que el verdadero modelo de desarrollo es el que se arraiga en el lugar. Es decir, y la Argentina es un país... Perdón, ¿no hay un problema de inversión o es una cuestión más política? No, son dos problemas, digamos. El primer problema siempre es la decisión. Es como en una empresa, como en tu casa. Lo más importante siempre es la decisión. Pero cuando hay una decisión y una idea, tiene que tener un grado de responsabilidad en la permanencia de la idea a través de los mandatos políticos o a través de las remociones en este caso de las intendencias, las comunas o lo que fuera. Para poder arraigar un proyecto, podríamos decir, de desarrollo, tiene que ser una política de Estado y de largo plazo. Entonces creo que la primera decisión es política. Después vienen las herramientas para la inversión. Pero uno diría que en la Argentina, como todo siempre ha sido un bien escaso, siempre hay recursos como para que uno pueda lograrlo. Así que digo, hoy a la distancia no haber podido lograr aquel pequeño parque que lo hemos visualizado en 3 o 4 lugares distintos, incluso hoy hay una resolución de área industrial en un sector del pueblo, o mejor dicho, de la zona rural. Entiendo que lo que hace el intendente, el presidente comunal, Tino Muñoz, es lo que está bárbaro, porque es lo que tienen que hacer todos, es la manera de contener, digamos, este tipo de cuestiones. Pero la Argentina no es un país federal, más allá de que sin lugar a dudas lo entendemos de este modo. Porque arraigarlo desde la infraestructura se tardan décadas. Y cuanto más a los bordes de la Argentina vas, más problemas tenés para poder arraigarlo. Y en el interior del interior, en los pueblos la gente se va porque no puede arraigar a veces proyectos productivos. Entonces, de ahí el valor de tener que luchar y pelear por eso. Y no siempre los gobiernos atienden este tipo de necesidades, con la dinámica que merecen. Por eso existen los conos urbanos en las grandes ciudades en la Argentina, porque cuando vos le sacás al interior y no tenés que devolverle en términos de condiciones, terminás hacinado en un borde de una gran ciudad. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y tantas otras, ¿no? Entiendo que es un país injusto en ese sentido, no puede tener una diferencia de 8 PBI la capital federal o la ciudad autónoma de Buenos Aires con Formosa. Es injusto que a esta ciudad tarde 30 años en ampliar la red de gas, se tarde 20 y algún años en volver a traer un caño de agua, o más de 15 años para terminar una autovía. Entonces, sin lugar a dudas, y acá un ejemplo del rol de las dirigencias locales, que más allá de que pasen presidentes y que pasen dirigentes, se les sigue dando continuidad a las necesidades para que las cosas pasen, ¿no? Y bueno, esto es, nosotros para arraigar un buen modelo de desarrollo sustentable es necesario
que esas infraestructuras estén en el lugar que se trabaja. Aún con sus imperfecciones, Diego, en el pasado reciente quizás el gobierno anterior a nivel nacional tuvo algunos intentos de federalizar un poco más o por lo menos ser más distributivos. Sí. Un ejemplo claro de eso es el proyecto Migalpón. Sí. Nos gustaría que nos desarrolles un poco la idea, porque quizá el microclima de los pequeños y medianos industriales y productores de esta zona conocen del proyecto, pero el resto de la ciudadanía no. ¿En qué ha consistido ese proyecto y cuánto les ha favorecido a los empresarios de esta zona? Sí, yo creo que va en línea con lo que hablábamos recién. Es decir, si yo quiero arraigar un proyecto productivo, quiero arraigar una ciudad para que la gente viva en el lugar que quiere vivir, tiene que tener herramientas muy parecidas a los fomentos que se hacen con la vivienda propia. Es decir, bueno, yo cómo arraigo con una vivienda familiar, y yo cómo arraigo una empresa con un galpón. Entonces, el acceso a la tierra, el acceso a la infraestructura es un elemento vital que tiene que tener como instrumento de promoción el Estado. Porque si no, la gente se va a otro lado. Bueno, termino de dar casi un ejemplo personal de lo que ocurre. Entonces, el Migalpón representó una herramienta que le dio acceso a muchos empresarios que a veces tardan generaciones en consolidar una empresa apta para el medio, para convivir en las comunidades sin molestar al otro, sino siendo una oportunidad de trabajo. Y lo ha logrado en más de 1000 empresas a través de un programa que se había canalizado por el Banco Nación, con un crédito mucho más blando, que estaba con tasa subsidiada, a largo plazo, que iba entre los 7 y los 15 años, y que además te permitía vincularte con el INTI para que te diera asistencia en lo que era la racionalización de los materiales con que uno hace un galpón, los instrumentos que te permiten hacer de que eso no sea un cobertor de chapa, sino un espacio para poder vivir, para poder producir y para no generarle un daño al de al lado. El proyecto fue para mí sumamente exitoso, tuvo la voluntad de nacer en nuestra zona, pero lo apoyó la Federación de Industria y en aquel gobierno de Cristina Fernández fue cuando el proyecto lo pudimos entregar de mano y eso se convirtió luego en el Ministerio de Industria en un proyecto de carácter nacional avalado por muchos dirigentes. Yo creo que es un instrumento que no se debería perder de vista. Acceso a la tierra, acceso al galpón. Porque es uno de los problemas, perdón, ¿no? Es uno de los problemas que manifestaba, no sé si recordás, Oscar, en nuestra entrevista con Graciela Castelo, la empresaria, sí, en donde uno de los problemas que mayormente tienen los empresarios es el acceso a los créditos blandos que les permita tener un crecimiento o un desarrollo de una nueva planta o en este caso de trasladarse al PAER, ¿no es cierto? Es así, yo contaba al principio que una industria necesariamente tiene que estar alimentada por inversiones, nada dura mucho tiempo, vos tenés que estar permanentemente cambiando y eso se hace con inversión y la inversión tiene que venir a través de un recurso. Hoy el sistema financiero se lleva todo, si ustedes miran la semana pasada, nota ámbito financiero, las ganancias en un año del sector financiero en la Argentina fue del 112%, cuando todo el mundo está empobrecido y en cómo está funcionando. Esta semana tasas normales para la ciudad de Rafaela están entre un 70 y un 90% para un descubierto, para venta de valores, para cuestiones que tienen que ver con... Es imposible generar una inversión en estos términos, ¿no? Es imposible generarlo, pero además, pensando en estos dos niveles que hablo de arraigar al sistema de desarrollo, uno que es más el personal y otro que es más el estructural, todos esos recursos, hace 30, 40, 50 años, eran recursos que tomaban empresas financieras locales y se reinvertían en lo local. Hoy todos esos recursos pasaron a manos transnacionales, entonces el recurso de Rafaela no sabés a dónde va a parar, vuela y se va. En el gobierno de Fernando de la Rúa se vivió una crisis muy parecida a la que estamos transitando hoy. Yo agregaría o diría, en mi opinión, que esta es mucho peor que aquella. Era intendente en esta ciudad Ricardo Peirone y vos, como lo marcaste en algún momento de la charla, ocupabas la Secretaría de Gobierno.
¿Cómo fue ese momento que les ha tocado vivir y fundamentalmente darle respuestas a los ciudadanos que la estaban pasando realmente mal? ¿Y qué comparación encontrás de aquellos años con esta situación económica actual? Fue una época tremendamente difícil y que hubo que usar mucho el ingenio porque había mucho mérito de muchos funcionarios. Creo que el nivel de compromiso de esa generación de funcionarios fue muy alto. No hablo solo de los secretarios, sino de empleados públicos, de gente vinculada a todo esto. Fue muy grande porque Rafaela llegó a estar por arriba del 20% de desocupación. Las ciudades que tienen mucha actividad privada pueden ser muy dinámicas para tomar empleo, pero pueden ser muy negativas al momento de una crisis. Nosotros tuvimos una desocupación más alta que Santa Fe, para tener una idea de lo que es una ciudad donde el empleo público tiene una preponderancia mucho menor. Y en ese caso la Intendencia tenía un fondo anticíclico, que era un fondo sumamente importante, que se venía trabajando desde hacía mucho tiempo, que tenía que ver con el modelo de gestión en ese momento de Peirone, que era muy bueno, digamos, administrando esos recursos, incluso con un modelo de gestión que hasta devolvía impuestos a la gente que pagaba término. Había una vocación muy grande y también en la promoción de todo lo que era el desarrollo. Pero ustedes recordarán que con la crisis se produce el corralito y en el corralito el fondo anticíclico quedó en el corralito. Quedó atrapado. Y eso nos puso una situación de riesgo a toda la ciudad altísima, porque una ciudad que había sabido integrarse con el sector público, con el privado y todo, se quedaba sin recursos de los propios incluso. Así que ahí creo que lo que primó fundamentalmente fue armar un espacio más de sector público y privado a través de las entidades de bien público, a través de todas las instituciones, y a partir de ahí un compromiso compartido fue eligiendo algunos ejes. Algunos ejes eran contener. Por eso no hubo aquí rotura de supermercados. El otro eje era promover el empleo y contener el empleo. Ahí nació Avenida Mitre, con los primeros programas de empleo local. Había un ministro de Trabajo que era Tangelson, que dijo: no se paga la deuda externa, esto lo dijo Dualde, y a partir de ahora todos tienen que tener un trabajo digno, y se puso en marcha eso, y a partir de ahí la gente empezó a tener un trabajo que no tenía la característica de un trabajo fijo, pero le empezó a dar cierto grado de armonía. La gran diferencia tal vez que tiene aquella con esta, que hoy el sistema financiero es un Pac-Man, o sea, le está generando un nivel de endeudamiento no solo al sector productivo, sino cualquiera que tenga una tarjeta de crédito sabe lo que le estoy diciendo, con lo cual le da una dinámica y un vértigo mucho más grande. Creo que es mucho más grave en ese sentido porque nos estamos endeudando a paso agigantado y hemos podido a lo mejor sobrevivir un poco más sin estallar, porque sin lugar a dudas, a partir del 2002, sobre todo 2003, empiezan a aparecer, digamos, sistemas sociales que le dan contención a todo. Es decir, por primera vez la Argentina tiene un sistema jubilatorio donde están todos adentro. Eso no existía. Claro. Empiezan los programas de promoción, la asignación universal por hijo, una serie de elementos que hoy mínimamente podrían llegar a contener algo. Pero creo que son los dos factores que arman la diferencia. Ahora, lo último, ideologías aparte, uno entiende por lo que ha escuchado de tu relato y por lo que cuentan los empresarios, al menos de la ciudad y de la región, que evidentemente a este gobierno va a ser muy difícil acompañarlo en una nueva gestión. ¿Qué se espera del próximo presidente? Que todo indicaría sería Alberto Fernández, que de hecho cuando estuvo en el marco de la campaña antes de las PASO, también visitó el centro comercial. Yo primero diría que a veces, voy a hacer una pequeña salvedad en esta idea. A veces a los gobiernos no los elegimos tanto por los resultados, sino por algunas cuestiones que tienen que ver más con lo emocional. Yo tiendo, desde mi visión, hay que trabajar más con los resultados. Es decir, me parece que
esa grieta que ha logrado la Argentina, la ha logrado porque está promovida para esto, y a veces pasan cantidades de generaciones agrietados por estas cuestiones que están más en lo emocional que en el resultado de la transformación que en realidad pueda existir en la sociedad. Yo entiendo, en Fernández, entiendo el rumbo, es decir, bueno, hoy hay alguien que está poniendo un rumbo diferente. Claramente hay una nota que salió en el diario Castellano que yo decía, la Argentina hay que dar la vuelta en términos productivos, porque no puede existir un país que solo piense en el equilibrio de sus cuentas macroeconómicas, chupándole permanentemente todo a la gente. ¿Usted cree que las políticas que tomó el presidente actual han afectado de cierta manera a la industria? Totalmente. Más allá de que estas visiones, vuelvo, le ponemos un grado más emocional que grado de número y resultado y podemos decir cosas distintas, aunque no parezcan. Yo entiendo de que se destruyó el mercado interno, es un elemento fundamental, se destruyó todo el sistema de ciencia y técnica, que es un elemento complementario fundamental, se deterioró la educación pública, que es un elemento clave, digamos, para el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que hemos perdido la posibilidad de proyectarnos, o sea, exportamos cada vez menos. Tal vez el dato, si uno lo quita, el otro día veíamos la Cámara de Comercio Exterior que habíamos exportado mucho más que el año pasado, traccionado por los alimentos. Eso es una noticia muy auspiciosa, pero no logramos todavía alcanzar lo que exportábamos en el 2013. Entonces digo, sin lugar a dudas, este gobierno se olvidó de la gente y amplió mucho más la brecha distributiva entre pobres y ricos. Me parece que hay una desilusión, o por lo menos yo la siento así, de un modelo que pretendía una cosa y terminó siendo otra, y que repite otros modelos de la historia argentina. Esto no es nuevo, es decir, estos modelos que a veces parecen liberales, pero que tampoco podría encuadrarlos ahí, tienen que ver más con las personas, nos vuelven a endeudar para poder salir de una situación a la cual le toca a otro administrar. Espero que la Argentina reencuentre estas cosas que uno dice, las reencuentre, digamos, en un proyecto de futuro. Bien, bueno, Diego, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, muy amables. Nosotros nos reencontramos la semana próxima. Agradecemos a 356, el lugar que siempre nos atiende tan amable y cálidamente. Saludamos a los cables de la región y será hasta el jueves próximo. Hasta el próximo jueves.